Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Por fin, después de mucho tiempo, estamos de regreso. Y hoy Miriam nos va a hacer favor de darnos el estudio que corresponde. Así es que, Ay, 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 adelante, Miriam, por favor. ay, Mandamos saludos para Roberto, para ay, ay. Ana Elsie, para Sol, que gracias a Dios ya se pudo conectar, para Patti, Pedro, y bueno, a Juliet y a Graciela ya están desde el principio. Así es que saludos y buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Para todos. Buenas noches para todos. Bueno, como lo dijo Rafa, después de tanto tiempo, después de un siglo, casi que no vuelvo, casi que me quedo. Bueno, qué bendición volver nuevamente. Eh, Aquí estamos para continuar con el tema que nos corresponde el día de hoy. Vamos a orar, pues vamos a pedirle a Dios que sea Él dirigiéndonos y guiándonos en este momento. Espérame un momentico. Ya que ya lo tengo. Compartir. Eh, ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí, sí, ya se está viendo. Bueno, listos. Padre maravilloso, damos gracias Dios por su infinita misericordia, por su amor, por su fidelidad, por su gracia, por sus fuerzas, por la paz que nos brindas cada día, Señor. Gracias Dios por nuevamente estar, Dios, en este sistema, Señor, escuchando su palabra, Dios eterno. Gracias por cada uno de los que ya están conectados, gracias por los que se pueden conectar, se seguirán conectando, Señor, y gracias por aquellos, Dios, que no pueden por alguna circunstancia, Señor. Dios mío, ponemos este estudio en tus manos, en tu presencia, Señor. Pedimos, Padre maravilloso, que nos permita, Señor Dios, dar lo mejor de cada uno, Señor, disponer nuestros corazones, Dios. Pedimos, bendito Dios de los cielos, que nos permita, Dios, crecer cada día espiritualmente, Señor, crecer en la obediencia, crecer, bendito Dios de los cielos, en la santidad, en la misericordia, en el amor, Dios, siendo justos en todo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, con lo que no podemos, Señor. Seas tú el que nos dirige, el que nos da, Dios, la sabiduría para vivir cada día, Señor Dios, agradándote, Dios. Perdónanos, Padre Santo, por cuántas veces fallamos, por cuántas veces nos equivocamos, por cuántas veces, Dios, hacemos las cosas a nuestra manera y no a la suya, Señor. Padre, pedimos que nos levante, Señor, pedimos, Dios, que nos permita buscar el reino de los cielos primeramente, Dios, que el resto vendrá por añadidura, Señor. Permítanos, Dios, cada día buscar ese reino, permítanos, Dios, cada día buscar esa verdad. Permítanos, Dios, cada día buscar ese amor, esa fidelidad tan grande, Señor. Permítanos, Dios, cada día buscar su corazón, Dios. Permítenos, Dios, agradarte, Dios, con nuestros hechos, con nuestra manera de ser, de vivir cada día, Señor. Dios, pedimos, Padre Santo, que no nos sueltes de tu mano, Señor. No permitas, Dios, aun cuando querramos hacer las cosas, Dios, a nuestra manera, a nuestra voluntad, Señor, sea tu mano nuestro propio estorbo, Señor Dios. Pero no permitas, Dios, que nos alejemos de ti, oh Dios. Toma el control de nuestras emociones, toma el control, Dios, de nuestro enojo, de las iras, Dios, del día a día, Señor. Y permítanos, Dios, aprender a descansar y a confiar en ti, oh Dios amado. Padre maravilloso, pedimos Dios por la necesidad que haya en cada uno de los que estamos aquí conectados, en nuestros familiares, en nuestros seres queridos, Señor. Pedimos Dios que seas tú obrando allí un milagro, Señor. Pedimos, Padre Santo, que seas tú, oh Dios, despertando corazones, Señor. Pedimos, Dios, que seas tú poniendo esa sed espiritual, esa hambre espiritual, Dios, para aquellos que andan sin ti, Señor. Pedimos, Padre maravilloso, que esa misericordia se extienda hacia aquellos, Dios, que no te conocen, hacia aquellos que te rechazan, hacia aquellos, Dios, que han vuelto atrás, Señor. Pedimos, Dios, que esa misericordia los alcancen, Dios, que los redarguyan, que los inquieten, Señor, y que vuelvan a ti, oh Dios eterno. Pedimos aún por nosotros, Dios eterno, que cada día
verdaderamente el deseo sea seguir sus caminos, sea seguir su verdad. Sea Dios, seguir su palabra, Dios. Abre nuestros ojos espiritualmente, Señor. Abre nuestros oídos espiritualmente, Señor. Toca corazones, Señor. Toca corazones, danos corazones de carne, Señor. Haznos sensibles a su voz, sensibles a su palabra, sensibles a su verdad, Señor. Dios eterno, quita todo lo áspero, Dios, que haya en cada uno, Señor. Pedimos, Padre maravilloso, que sea su presencia, Dios, en cada uno, Dios, día tras día, maravilloso, Dios. Bendito sea tu nombre, Dios, bendito sea este grupo, Dios, bendito seas tú, oh Dios, que es el que todo lo permite, Señor, que nos permite reunirnos de diferentes lugares, Señor. Gracias, oh maravilloso Dios. Y de aquí en adelante, Señor, pedimos, Padre, porque seas tú la luz de cada estudio, la luz de cada persona, la luz de cada familia, Señor. Dios, no nos sueltes, Padre. Y aún, bendito Dios de los cielos, en lo que no queremos hacer, Dios, pero que tú si quieres que lo hagamos, Señor, llévanos, Dios, Padre, a esa verdad, a ese amor, bendito Dios de los cielos, que no nos cueste, Dios, obedecer, que no nos cueste ceder, Dios, sino que verdaderamente, Señor, seamos sensibles a esa verdad, sensibles a esa voz tuya, Señor, sensibles a tu espíritu, Señor Dios, sensibles a la palabra, Señor. Ayúdanos, Dios eterno. Pedimos hoy ayuda, Padre maravilloso, que nos levante, que levante la cabeza de cada uno, Señor Dios, para llevar su nombre, para hacer luz, para hacer testimonio en esta tierra, Señor. Gracias, Dios omnipotente, por tanto amor y tanta misericordia. Amén y amén. 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 Bueno, a mí me tocó Génesis capítulo 11 hasta el capítulo 23, no, perdón, hasta el capítulo 32. Está dividido en dos partes, son dos temas totalmente diferentes. Voy a leer entonces Génesis capítulo 11 del 1 al 9. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, mire, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les quedará imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Este es el primer tema del día de hoy. Yo lo saqué en dos partes. Ay, no me da, espera que no me deja correr. Ay, auxilio, Juliet. Dale clic sobre la diapositiva, un solo clic. Debe ser que estás afuera, entonces si quieres darle otra vez a ver con las Ah, sí, ya, Juliet, gracias. Vale. Bueno, yo lo saqué así. Entonces, hombre y Dios. Lo saqué en diferentes palabras. Al hombre lo saqué como vamos, todos en grupo, unidad, apoyo y acuerdo total. Lugar, llanuras, valle o región. Crear, torre hasta el cielo. Propósito, tener comunión con diferentes dioses. Fama, ser únicos. Poder, llamar la atención.
desobediencia, dejar a Dios, castigo, dispersión, división y separación. Eso fue lo que el hombre planeó. Después de toda la final, siempre ha existido la desobediencia, siempre ha existido la rebelión. Eh, yo me pregunto, ¿por qué nunca nos es suficiente Dios? Siempre estamos buscando algo más. Y no fue solamente en estos tiempos que pasó eso, sino que hasta la fecha de hoy sigue pasando lo mismo. Dios se puso, los observó a mirar qué era lo que ellos tenían en mente y en corazón y a dónde era que querían llegar. Los escuchó, decidió bajar, descender a la tierra, desintegrar aquel grupo, aquel pueblo, dispersar al hombre, confundirlos con diferentes idiomas, dividir, separar por grupos o familias, porque la palabra no explica bien si fue por persona o fue por grupos o por familias. Propósito, mantener a su pueblo y misericordia, amar a sus hijos. Aún a pesar de todo, ahí está la misericordia de Dios. Espera, mira a ver cómo puedo. Ah, ya. Tiempo. Todos hablaban el mismo idioma, les era fácil tener comunicación y tener mutuo acuerdo en lo espiritual, en lo físico y en lo mental. Para ellos nada les era imposible y lo dice la palabra de Dios. Todo lo que se proponían hacer lo lograban. Salieron de aquel lugar siempre buscando un lugar mejor hasta que llegaron a aquella llanura. Algunos estudiosos de la palabra dicen que era un lugar muy bello, donde había agua, donde la tierra era muy fértil. Y cuando ellos vieron aquel lugar, se enamoraron de ese valle y allí decidieron pues levantar una ciudad y vivir allí. En lo espiritual, porque ellos todos querían conexión entre el cielo y la tierra para... Oh, Dios, espérame un momentico. Mm, Para tener comunicación con dioses extraños. Dice más o menos la palabra, no, lo que yo escuché, lo que yo estudié, se dice que habían pasado más o menos entre 4.300 a 4.500 de años, 4.500 años. En el transcurso de todo ese tiempo, a ellos como que se les había olvidado ya lo que Dios había hecho allí con Noé y habían dejado a Dios a un lado, habían empezado la rebeldía, la rebelión, y Dios ya no les era suficiente para ellos querían dioses diferentes, dioses extraños y olvidarse de Dios. Pregunta, ¿por qué a nosotros los seres humanos nos es más fácil creer en dioses extraños que en un verdadero Dios poderoso y vivo? Yo creo que muchos de los que estamos acá conocimos a Dios a través de circunstancias difíciles, y muchos nacimos verdaderamente en la católica. A raíz de eso, del catolicismo, hay personas que tienen la edad que tienen y es muy difícil hacerles ver y hacerles entender que hay un Dios diferente a una religión o a un Dios eh, hecho de mano de hombre. Y eso es lo que siempre nos ha costado en la vida, aprender a creerle a Dios, a un Dios diferente, a un Dios que verdaderamente es vivo, que es real, que es poderoso. En mi caso, yo conocí a Dios en una circunstancia muy dura porque tenía hasta ahora 20 y algo de años y los médicos me descubrieron a mí un cáncer. Tenía a mis dos niñas muy pequeñitas y cuando yo ya definitivamente vi que yo ya no podía más, porque luché con todas mis fuerzas, luché como más pude para no aceptar el cáncer, pero pues el tiempo se acercaba y cada vez era más tenaz. Y a mí la gente cristiana, evangélicos, como se llamen, me perseguían todos los días, hasta en los sueños. Si yo iba a un parque, sacaba a mis hijas a un parque, allí estaban ellos predicándome de la palabra de Dios y me subía a un bus, lo mismo. Estudiaba de noche, también se me hacía una señora, una viejita al lado mío y cuando tenía la oportunidad de hablarme la palabra de Dios lo hacía.
y mi hermana mayor, Elsie. De toda mi familia, ella era la única que era conocedora de la palabra de Dios. Ay, un día ya desesperada, cansada, porque en esos días fui al médico y el médico me dijo que no, me desahució, me dijo que yo no quise hacer nada por mi vida, que preferí morirme y bueno, yo llegué muy destrozada esa semana a la casa, entonces ya un sábado en la noche, tipo 8 de la noche, estaba solita y me acordé de todo lo que la gente me predicaba de la palabra de Dios. Y yo le dije, bueno, Dios, si usted existe entonces y si usted es real, entonces llévame Dios a una iglesia suya y a cambio hagamos un trato. Yo hice un trato con Dios, le dije a Dios, dejo licor, dejo la rumba, dejo de ser grosera, dejo de ser peleona. Bueno, hice un negocio con Dios y al otro día a las 9 de la mañana llegó mi hermana, él sí que vivía siempre lejos, como una loquita a las 9 de la mañana golpeando la casa diciéndome, Miriam, Dios me habló esta mañana a las 5 de la mañana, usted va a llegar hoy a los caminos de Dios y ella gritaba de la alegría y yo cállese porque pues a mí me da pena. A mí la verdad me da pena y la hice llorar ese día. Le pregunté dónde era, ella me explicó dónde era y se fue llorando. Y llegué a la iglesia como una hora y media después. Allí sentí verdaderamente que había un Dios verdadero, poderoso y vivo y ahí fue ese despertar para mí. Yo siempre le dije a Dios, si no hubiera sido a través de ese cáncer, nadie me saca de la católica porque eso fue lo que me enseñó mi papá y yo estaba bien aferrada a esa iglesia católica. Yo iba, si podía, todos los días estaba abierta, yo todos los días iba. Y en el proceso del cáncer, ese fue mi refugio, hasta que Dios me lo permitió llegar a sus caminos y conocer de Él. Entonces, casi siempre la mayoría de personas llegamos con situaciones difíciles, no todas, pero una gran mayoría. Volvamos un poquito atrás y miremos la vida cómo nos fue de difícil creer en Dios y en su palabra. Y qué tan fácil o difícil ha sido el camino hasta el día de hoy. En medio de las pruebas, las dificultades y demás procesos, ¿cuántas veces hemos dudado de Dios? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto dolor? Pero Dios no nos ha soltado por su infinita misericordia, porque si fuera por nosotros, ya no estuviéramos aquí. Todo lo que somos y hasta donde hemos llegado ha sido por la infinita misericordia de Dios, por su amor tan grande y tan maravilloso, es que estamos aquí. Y los que no están, están en los caminos de Dios, donde quiera que estén, por la infinita misericordia de Dios, los que no están en este grupo, en este momento. Jeremías 2:11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Dice la palabra de Dios, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? No, los dioses siguen. Desde entonces, cuando este pueblo se rebeló para levantar esa torre, ya la desobediencia venía desde atrás y continúa hasta el día de hoy. Nosotros miramos y definitivamente la Torre de Babel hoy en día, El señor, ¿sí o no? Ya pues, y ella empezó a burlar. mm, no sé, alguien tiene el micrófono. No, Ya ya lo sigue, apagaron, Miriam. sigue tranquila. Ya, ok. Hoy no vemos una torre hasta el cielo como en aquellos tiempos, pero vemos torres diferentes. Y esa torre que vemos hoy en día es el poder, son las grandes masas, es el dinero, es lo que quieren hacer aquellos hombres para tenernos como esclavos en esta tierra. Y siempre se levantarán hombres para levantar esa torre de diferentes maneras. Eh, pero pues Dios en su infinita misericordia de su mano no nos suelta. Y no estamos solos en esta tierra, aunque seamos pocos. Ahí está Dios guardando a su pueblo, guiándonos y enseñándonos cada día. Segunda de Corintios dice, Segunda de Corintios 11:14, y no es de extrañar, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Aquí definitivamente esto pasa en el mundo entero. Satanás se disfraza como luz. Son aquellos poderosos, son aquellos magnates que creen que están haciendo bien. Y mucha gente
o toda aquella gente que no tiene la verdad de Dios creen en ellos y los ven como santos, los ven como buenos, los ven como ángeles de luz y la palabra de Dios lo dice. A los únicos que no nos pueden engañar es a los que tenemos verdaderamente la palabra de Dios, quienes la estudiamos y quienes sabemos a través de ella qué es de Dios y qué no es de Dios. Físico, ¿por qué querían ser únicos, poderosos, inalcanzables y ser libres sin el mando de alguien? El ser humano siempre está buscando cómo saciarse de algo. El ser humano siempre está buscando algo de más. Ellos querían ser únicos, ellos querían ser los poderosos en la tierra y pasa hoy en día. ¿Qué países quieren ser únicos, quieren ser poderosos y se hacen ver en medio de la violencia, de las guerras? ¿Quiénes son los que tienen más armas? ¿Quiénes son los que tienen más poder? ¿Quiénes son los que mueven verdaderamente todo lo que es la economía? Y sigue pasando lo mismo. Ellos querían ser únicos, querían ser inalcanzables, querían ser libres, no querían nada de Dios, no querían obedecer ningún mandamiento, no querían que Dios los gobernara, no querían ellos ser gobernados por nadie, por lo contrario, querían ellos gobernar al resto del mundo. Pregunta, ¿cuántos aún queremos ser únicos y poderosos, inalcanzables? Yo me decía esta pregunta. Uno cuando se pone a estudiar la palabra de esta manera, uno de verdad se pregunta muchas cosas y uno mismo se cuestiona y uno mismo dice, sí, fallo en esto o no, gracias a Dios en este sentido no estoy mal, pero pues siempre estamos buscando algo más, siempre queremos algo más, lo que tenemos no nos es suficiente y pues sí, con Dios, pero a nuestra manera, no a la manera de Dios. Siempre queremos que Dios esté con nosotros y nosotros estar con Él, pero a nuestra manera, no a la manera de Él. Pues Dios me dice no lo haga y yo quiero hacerlo, es a mi manera, no a la manera de Dios. Mirémonos qué diferencia hay entre aquel pueblo y el presente que vivimos. Examinémonos a ver qué encontramos en la vida de cada uno. Un ejemplo, el orgullo, la altivez, la arrogancia, el ego, el poder, el egoísmo, la envidia, la mentira, el engaño, la soberbia, la falta de empatía, el no aceptar las críticas o aceptar y criticar a los demás, la falta de necesidad de reconocimiento, lo indiferentes que somos con el prójimo, lo indiferentes que somos a la necesidad de otras personas. ¿Cuál de todas estas cosas verdaderamente aún hay en nuestras vidas? Yo le pido a Dios, Señor, si en mí hay orgullo, quítalo, si en mí hay altivez, si en mí hay arrogancia, si en mí, Dios Santo, hay vanagloria, quítala, Dios, quítala porque todo esto me es estorbo y mientras esté en mí me es difícil crecer. Así le pido a Dios cada día. Proverbios 16:18 dice, la soberbia procede a la ruina y la altivez procede a la caída. ¿Por qué debemos pedirle a Dios si podemos a diario, Señor, quita la soberbia, quita la altivez, quita el orgullo, quita el ego, quita el engaño, Señor, quita la indiferencia, porque todo eso en algún momento nos puede llevar a la ruina, todo eso nos puede llevar a la caída, todo eso nos puede en algún momento apartarnos de Dios. Cuando yo miro esto, le clamo a Dios y le digo, Señor, mira, quita el orgullo y la altivez que hay en mis seres queridos, en mis hijas, en mi familia, Señor. Dios, quita ese engaño, quita esa mentira, aunque ellos no lo vean, Dios, nosotros sí lo podemos ver, Señor. Y yo le pido mucho a Dios en ese sentido y también le pido a Dios por todo su pueblo, sus hijos en los cuatro ángulos de la tierra. Señor, quita ese orgullo, esa soberbia, esa altivez. En Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra de Dios lo dice, Él resiste a los soberbios, a los altivos.
y a los únicos que les da gracia es a los humildes, a los justos, a los sencillos. Miedo. Trataron de evitar que fuesen esparcidos por toda la tierra, por todo el mundo, pero su imaginación lo llevó a lo que menos querían. Por algún motivo, la palabra de Dios dice que ellos mismos comentaron que querían levantar la torre para que Dios no los esparciera. Me imagino que Dios les hizo sentir en el corazón antes de empezar a edificar la torre, porque ellos hacen el comentario y dicen, no, edifiquemos esta torre para que no seamos esparcidos por toda la faz de la tierra. Y lo que ellos más temían fue lo que más les pasó. Pregunta, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿A qué le tenemos miedo nosotros? ¿A la enfermedad, a la soledad, a la pobreza, al rechazo, al abandono, a la vergüenza, el aceptar que somos conocedores de la palabra de Dios, predicar el evangelio, mostrar el amor de Dios, el no tener un matrimonio, el no tener hijos, miedo a que nuestros hijos se vayan de la casa, miedo a que nuestros hijos dejen a un lado el amor verdadero de Dios, miedo a envejecer, miedo qué va a ser de la vejez, miedo a morir, miedo a arrepentirnos y volver a caer en lo mismo, miedo a que le fallemos a Dios una y otra vez, miedo a que fallemos unos a otros, miedo a no cumplir con la voluntad de Dios. Cuando hay estos miedos en la vida de nosotros, eso quiere decir que la confianza en nosotros hacia Dios no es lo suficiente. Cuando hay miedos, es porque no hemos aprendido a conocer a Dios, es porque aún nos falta. Cuando hay miedos, es porque los miedos son más grandes que la fe. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios es muy clara y debemos orar y debemos pedirle a Dios, Señor, quita este espíritu de cobardía, quita el espíritu de miedo, Señor. Dios, dame el espíritu de poder, de amor y de dominio propio para aprender a confiar en Dios. Yo les contaba la vez pasada que yo definitivamente el año pasado tuve un año demasiado pesado, este año también, a comienzos de año. Entré en unas depresiones demasiado fuertes, donde yo definitivamente no quería vivir. Eh, Me costó mucho aprender a confiar en Dios. Uno de los tiempos más difíciles fue aprender a decirle a Dios, permítame Dios confiar en ti, permítame Dios aprender a conocerte y permítame Dios aprender a tener ese poder, ese amor y ese dominio propio en mi vida. Eso me costó a mí de verdad mucho, pero solamente lo conseguí de rodillas ante Dios, pidiéndole cada día a mi vida que me ayudara porque yo ya no quería vivir, yo ya no quería estar más en esta tierra. Y esto tan bonito porque la palabra de Dios dice que todo lo que nos pasa nos sirve para bien. A raíz de todos estos procesos, he aprendido a confiar en Dios, he sentido verdaderamente lo que es la paz, he sentido verdaderamente lo que es el amor de Dios, he sentido, he escuchado la voz de Dios cuando me habla, cuando me levanta, he aprendido a conocer a Dios, pero si no hubiera sido a través de estos procesos, tal vez no estuviera hoy acá. He aprendido a decirle a Dios, mi vida es tuya y mi vida sin ti, pues nada. He aprendido a dejar los miedos, he aprendido a dejar de ser cobarde, he aprendido verdaderamente a morir a todo lo que es mi yo y aprender a confiar en Dios. Me ha costado, sí, me ha costado mucho, pero en esta fecha en la que estamos ya finalizando octubre,
puedo decirlo que han sido meses de victoria, han sido meses de gloria, han sido meses donde he visto la gloria de Dios en mi vida. Han sido meses donde he visto la fe, donde he visto el amor de Dios, donde me he visto rodeada de su infinita misericordia día tras día. He visto milagros de Dios en mi vida, he visto la luz de Dios en mi vida, he podido acostarme en paz, levantarme en paz, he podido y he aprendido a confiar en Dios. Eh, Mental, estos hombres querían construir una ciudad única y poderosa y como hombres sentirse orgullosos con mando y dominio propio, buscando un nombre. Rafita, si tú me puedes ayudar, ¿a qué se refiere la palabra cuando ellos dicen que buscando un nombre? Sí, de hecho, ahorita mientras estabas hablando, yo estaba buscando precisamente que se querían hacer un nombre y déjenme ponerlo de nueva cuenta aquí. Un nombre, aquí está. A ver, nada más que no me deja abrir. La palabra hebrea es Shem y todos sabemos de dónde viene, ¿no? A Ah, ver, si alguien puede abrir, por favor, es que yo no sé es que esté fallando aquí en mi aplicación y no me abre la palabra, porque ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que realmente ellos querían. A ver, ahí está. Dice palabra primaria. eh, Dice como marca o memorial de individualidad, por implicación, honor, autoridad, carácter, célebre, conocido, fama, famoso, ilustre, eh, nombrar, nombre, renombre. Entonces, yo lo que me puedo imaginar, salvo que alguno de ustedes diga, tenga otra opinión, es que como que querían independencia de Dios, ¿no? O sea, querían tener ellos mismos, ser conocidos individualmente, no depender de Dios. Es a lo que yo me podría imaginar. O sea, ¿sabes qué? No, no, porque miren, vámonos un poco más allá. Algunos estudiosos argumentan que la Torre de Babel se hizo para alcanzar a sus dioses, ¿no? O sea, a los dioses en que ellos creían. Otros dicen que como tenía poco de haber pasado el diluvio, bueno, entre comillas poco, porque también se dice que después del diluvio, alrededor de 500 años, es cuando se da lo de la construcción de la Torre de Babel, que lo que querían era que si venía otro diluvio, ellos subieran a la torre y no perecer. Aun y cuando el Eterno ya había dicho que no iba a volver a destruir a la tierra de esa manera. Entonces, no confiaban en el Señor que ellos por sus propios medios estaban buscando una forma de, de librar un diluvio, en caso de que viniera. Entonces, pero específicamente a tu pregunta, si querían hacerse de un nombre, es como de manera individual, ¿no? Sin depender de Dios, apartándose del Señor. Entonces, eso era lo que ellos buscaban. No sé si alguien opine alguna otra cosa. Yo encontré, buenas noches, Rafa, buenas noches para Buenas todos. noches. Dice, el deseo de hacerse un nombre se convirtió en símbolo de orgullo humano que busca gloria propia. Ujú. Así es, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No, 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 no dependo del Señor, dependo de mí mismo. Me voy a salvar por mí mismo. Entonces, por ahí pudiera ir, Miriam. ok. Ujú, ¿Alguien más que de pronto quiera opinar? Bueno, creo que no. ujú. Así que Dios dijo, vamos a descender, a bajar, a confundirlos con diferentes idiomas y a dispersarlos por todo el mundo. Y dijo Dios,
Nada de lo que se propongan hacer les quedará difícil y si vemos estos tiempos de lo que el hombre se proponga hacer, lo logra, ya que está escrito que en los tiempos finales serán peores. Creo yo que en algún momento esto iba a pasar con la Chura, la Torre Babel o sin la Torre Babel, porque digo yo, sería una locura que toda la humanidad habláramos un solo idioma. Entonces, creo que Dios lo había permitido, lo había en su inmensa creación, ya lo tenía, de que tenía que dispersarnos con diferentes idiomas para que no nos volviéramos locos definitivamente. Y Dios dijo, nada de lo que se propongan hacer les quedará difícil. Dios sabía el poder que había en el hombre para hacer cosas y que fuera lo que fuera, nada les quedaría difícil. Perdón, Miriam, nada más una pregunta para todos. Sí, ¿Qué creen que pasaría si todos habláramos el mismo idioma? Porque a lo mejor en algún caso lo veríamos como una ventaja, ¿no? sí, tiene sus ventajas y desventajas. En teoría habría más entendimiento, ¿no? Y tan es así que el Señor dice, voy a confundir sus lenguas, ¿para qué? Pues para que no puedan hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué creen que pasaría si todos habláramos el mismo idioma? ¿Quién dice yo? Necesitamos oír opiniones. Yo, si me permiten, Adelante, Claro que Pedro. sí. yo creo que el que habláramos un mismo idioma nos llevaría a circunstancias eh, de no ponernos de acuerdo, aun cuando en ese momento había un líder que estaba encaminando a levantar una torre de Babel para llegar a lo más alto del cielo y sentirse superiores. De alguna manera querían ser independientes de Dios, pero la pregunta que haces en el sentido de qué pensamos o qué pasaría si habláramos un mismo idioma, creo que traería muchos conflictos. Si dentro de nuestros países hay una forma y un lenguaje de expresar, pues de alguna manera siento que hay muchos líderes y sería también una confusión porque cada quien tiene un pensamiento, una forma de ver la vida y sus intereses. Entonces, pienso yo que probablemente nos traería consecuencias, porque lejos de ponernos de acuerdo ya en el paso de los años, tendríamos mayores problemas, pienso yo. Ese sería mi comentario. ¿Alguien más? Bueno, yo diría que al contrario, antes de confundirnos y antes de alejarnos, si hoy en día, nomás con las redes sociales, cuánta gente no se une, ¿no? A hacer bonche y a hacer cosas en contra de de otra persona, ¿no? Hablando nomás acá en, digamos, en todos los que hablamos en español, ¿no? Pero si nos imaginamos a todo el mundo hablando una misma lengua, nuestros objetivos y la mayoría de los objetivos van a ser los mismos, van a ser pocos los revolucionarios o pocos los que van a querer ir en contra de la masa, ¿no? Y eso lo podemos ver nomás en un colegio, ¿sí? O en un salón, ¿no? ¿Hacia dónde van los niños? Hacia donde el vocero indique y hacia donde él vaya, ¿no? O si hay alguien en la calle y está caminando y está mirando para arriba, todos empiezan a mirar para arriba qué fue lo que pasó, ¿cierto? Imagínate si todos habláramos un mismo lenguaje, un mismo idioma, estaríamos con una misma cultura, con un mismo lineamiento, pues es lo mismo que pasó en la Torre de Babel,
queríamos hacer un nombre lo que implica es, yo me voy a hacer famoso, yo quiero marcar la historia, en cierta forma era lo que más o menos pasaba en ese momento, ¿sí? Y por eso pues Dios dijo, no, estos no pueden seguir caminando con el mismo modo hacia el mismo camino, vamos a dividirlos, los vamos a llevar a diferentes lugares y pues eso fue lo que diríamos más mejor ahí, que por eso Dios prefirió confundir en vez de que siguiéramos unidos, ¿no? Y más porque estábamos o estaban en ese momento yendo en contra de Dios, ¿no? Estaban totalmente apartados de Dios a lo que realmente Dios quería que estuvieran unánimes en la búsqueda de Él, ¿no? Sí. Fíjense que la verdad, adelante Roberto, perdón, Yo ahí quería anda saludar, la hermano, aurora buenas noches. boreal. Buenas noches, quería saludarte nomás. Solo eso. Buenas noches con todos. Bueno, estuve analizando, eh, por ejemplo, en el capítulo 10 menciona que Nimrod empieza con todo, ¿no? Con todo, o sea, en el contexto. Entonces, Nimrod empieza a mostrar entre la humanidad la autosuperación, ¿no? El autopositivismo, la motivación, el enfoque, y etc. Pero si nos damos cuenta, Nimrod es sinónimo en el contexto, menciona que lo que hace él llega a ser el primer poderoso, vigoroso cazador, el comienzo de su reino, da los nombres Babel, etc., etc., etc. Y estos salen para Siria, Nínive, Rehoboth, la Cala. Lo que a mí me da a entender es que debido a el alejamiento de su corazón hacia el Creador, es lo que genera esta decisión de hacer una torre de Babel, ¿no? Una torre de confusión, pero no era de confusión. Ahora, ¿cuál es para mí la apreciación de las diferentes diferencias en las lenguas? Por ejemplo, el lenguaje español. En el español tienes mucha ambigüedad a pesar de hablar el mismo idioma. Por ejemplo, en México tienen sus gerundios y sus jergas que la verdad yo no entiendo, así como las jergas o gerundios de acá del Perú no son entendibles fácilmente. Entonces, a veces eso genera degradación también en la misma lengua, pero para mí, en la variedad de idiomas o lenguajes, te genera competitividad, te genera deseo de aprendizaje, inclusive te da, es como ahora, ¿no? El hebreo nos llama la atención a nosotros que buscamos en raíces hebreas porque dices, oye, yo no sabía que estas letras, el Shin, qué sé yo, la Bet y qué sé yo, tenía un significado no solamente basado en una letra, sino también en números y etc. Entonces, enriquece, para mí, la diversidad enriquece, así como la diversidad en plantas, la diversidad en animales, y etc., ¿no? Considero que el Señor lo único que quiso hacer para mí, es mostrar su soberanía y decir, no es el tiempo todavía que eso suceda, para mí, ¿no? Pero esto se da por el pecado, porque quería generarse soberbia y el hombre quería engrandecer. ¿Y quién siempre está ahí detrás de todo aquel sinónimo de que el hombre es más que Dios? El enemigo. Entonces, para mí, eso es amén. Gracias, Roberto, gracias. Fíjense que viendo los últimos versículos del capítulo 2 dice a partir del 31 estos fueron los hijos de Sem, porque da toda la genealogía de los hijos de Noé, ¿no? Ese capítulo 10 y dice, el 31 estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en tierra después del diluvio, ¿sí? Entonces, después del diluvio, lo que quería hacer el Eterno, ¿qué era? Dispersar a la descendencia de Noé para que poblase toda la tierra. Y cuando ellos construyen la torre de Babel, ¿qué quieren? No ser dispersos. Tú misma nos platicaste que el miedo de ellos era ser dispersos, ¿no? Pero la Ajá. voluntad del Señor, ¿cuál era? Que toda la descendencia de Noé
fuera dispersa en las naciones. Quería llevar bendición a todas las naciones, tal como se los dijo, le dijo el Señor a Abraham posteriormente, ¿sí? Que a través de él bendeciría a todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la, la decisión de los hombres, el corazón de los hombres, iba en contra de lo que el Señor estaba proponiéndose, ¿sí? Lo que el Señor había planeado, lo que el Señor había decidido. Entonces, ¿se acuerdan de aquellos versículos déjenme ver, en Hechos capítulo 2 donde dice, ubiquémonos en el libro de Hechos, y dice que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, dice, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿sí? Entonces, cuando aparecen esas lenguas como de fuego, ¿qué es lo que pasa? Es el Espíritu del Señor, ¿sí? Guiándolos, dándoles, es más, dice que esa parte de la escritura, que cuando los apóstoles, ¿sí? Los que estaban en el concilio, ¿qué pasó? Dice que ellos oyeron que hablaban las maravillas del Señor, que fue lo que hizo el Ruach del Señor, y todos entendemos que estaban hablando hebreo, porque inclusive los que no hablaban hebreo estaban, las maravillas del Señor, estaban hablando las maravillas del Señor, mejor dicho. Entonces, yo creo, ustedes saben que dice la tradición judía que la Torá tiene 50 caras, o sea que tiene muchas interpretaciones. Y yo creo que una interpretación de esto es que todos no, seguramente hay una interpretación literal donde dice, sí, todos hablaban la misma lengua, ¿sí? Y otra interpretación es, todos tenían la misma actitud. ¿De qué? De ir en contra de lo que el Señor había dispuesto. Y por eso el Señor confunde su lengua, ¿sí? Y hace que nadie se entienda. ¿Para qué? Para que no puedan ir en contra de lo que el Señor había dispuesto. Entonces, aquí también yo me imagino que una interpretación pudiera ser que el Señor, que el Eterno, hace que ellos no sigan con lo que estaban planeando. ¿Por qué? Porque quería que ellos le obedecieran y que de alguna manera estuvieran dispuestos a ser dispersos, porque la tierra tenía que ser poblada, ¿sí? Y de ahí surgirían todas las demás naciones, porque entendemos que toda la humanidad se terminó cuando se da el diluvio, ¿sí? Porque los únicos que sobrevivieron, ¿quiénes eran? Noé con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Entonces, regresando al principio, la verdad es que si todos hablamos una misma lengua o si todos hablamos diferentes lenguas, desafortunadamente nos dejamos guiar, nos guiamos en un sentido contrario al del Señor, ¿sí? Porque dice la Escritura que nuestros caminos no son sus caminos, ¿sí? Ni nuestros pensamientos son como sus pensamientos, no son los pensamientos del Eterno. Entonces, lo que el Señor aquí quiere es cambiar la actitud de aquellas personas que se confundirlos, y que entonces desistan de construir eso. ¿Por qué? Porque eso significaba que el hombre iba a hacer su propia voluntad, y la voluntad del hombre no nos conviene. Lo que nos conviene, que es la voluntad del Señor, ¿sí?
Entonces creo que puede haber varias interpretaciones. Tal vez sí, la literal es que hablaban la misma lengua todos, aunque a mí me confunde un poco, porque dice en el 31 estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y estos se esparcieron en la tierra después del diluvio. Y cuando habla de lenguas, habla en plural, ¿sí? Entonces yo creo que la interpretación que va un poco más allá va precisamente a que confunde a los hombres. ¿Para qué? Pues para que ya no se guíen por su propia voluntad, sino se guíen por la voluntad del Señor, y entonces permitan ser dispersos, porque ese era el propósito del Señor. No sé si alguien quiere comentar algo. Rafa, cuando usted dice que tiene la duda, ¿quiere decir que antes, muchos años antes, ya existían los diferentes idiomas? Eh, podemos suponer, porque ahí habla de por sus lenguas y habla en plural, pero no lo estoy asegurando, ¿eh? Yo también quedé con la misma duda porque es No lo que estoy asegurando. en el capítulo 10 también habla y de los idiomas. Y en el capítulo 11 en el versículo 1 dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban la misma lengua. La Sí. palabra, pues según esta versión dice que hubo un tiempo y ahí se refiere a algunos años, como si atrás hubiera existido ya antes diferentes idiomas. También quedé como con la misma duda. Bueno, ahí Bueno, tenemos que recordar, o sea, tenemos que hacer un alto, ¿sí? Porque primero fue el diluvio y pasaron mucho tiempo, ¿sí? Hasta que pasó lo de la Torre de Babel. O sea, ya había generaciones, pero todos hablaban un mismo idioma. ¿Por qué? Porque Noé, Can y Jafet, todos empezaron a tener hijos y todos hablaban el mismo idioma. O sea, hasta ese momento no había un cambio, no era como acá en Colombia que nos vamos para la costa y hablan un español diferente, nos Con vamos para, acentos. Nariño y, y hay otro español diferente, nos vamos para México, otro español diferente, para Honduras lo mismo, no era así. ¿Sí? Hasta que llegó el momento en que ellos hicieron eso. ¿Por qué? Porque todos tenían el mismo sentir, no solo la misma lengua, sino también la misma actitud, el mismo pensamiento de ir en contra de Dios. Entonces, Dios qué dijo, no, acá esto no es bueno, los vamos a dividir y por eso me imagino que tomó diferentes familias de aquellos y los empezó a dividir en sus lenguas. Y eso hizo que hubiera una total confusión, ¿sí? Porque no es lo mismo decir ando con el mismo y andamos con la misma lengua, pero también tenían que tener esa actitud diferente de ir en contra de Dios para que Dios bajara y dijera definitivamente estos están yendo en contra mía, ¿no? Porque el castigo literalmente, el juicio, fue las diferentes lenguas. Fue esa causal, porque si no todos estaríamos hablando el mismo idioma, que lo que se cree que el principal idioma era el hebreo, ¿no? Que por eso esa ha sido la lengua que hasta hoy en día no ha sido muerta después de tantos años, ¿no? Se cree, no estoy diciendo que sea, se cree porque es la lengua de Dios, es la lengua que Dios infundió, ¿no? No sabríamos si realmente, o sea, yo estoy segura de que primero hablaban todos un idioma para que después empezaran a dividir y pues de ahí es que donde viene todo ya la confusión de Babilonia y todo eso de diferentes ciudades, diferentes pueblos, porque recordemos y en las escrituras, así como en el capítulo 1 de Génesis, nos hace una abreviación o una antesala de la creación del hombre y la mujer y después en el capítulo 2 nos describe cómo fue esa creación del hombre y la mujer, ¿sí? Siempre hace esa parte. Primero empieza lo mismo que hace en el capítulo 10, habla de Nimrod y después en el capítulo 11 es que ya nos está detallando qué fue lo que pasó en ese evento, ¿sí? ¿Qué fue lo que causó la división de las lenguas? Pues yo lo entiendo así, no sé si ahora sí les quedó un poquito más clara la idea o los Dios. confundí más. Ay, aquí.
Eso Si era- alguien tiene algún comentario, adelante, ¿eh? Pase, igual la cámara está. Rafa, Mande, Rocío. eh, es cierto que hubo una confusión cuando nuestro padre decidió darle a cada grupo diferentes tipos de lenguajes. Y es cierto lo que dice Juliet, de que el español, por ejemplo, que es muy extenso, nosotros lo hablamos muy diferente ante un colombiano o ante un peruano. Y a veces nos causa risas porque los significados son diferentes. Pero yo me pregunto, ok, tenemos diferentes idiomas y aún así tenemos problemas. Aún así el ser humano no mide consecuencias, no piensa en el desorden, no piensa en las consecuencias que pueden tener nuestros semejantes, a quienes debemos de tenerle amor, consideración, cariño, eh, todo lo que está sucediendo en la actualidad y no hablamos el mismo idioma. Entonces, ¿realmente hubo confusión o realmente sigue habiendo confusión? ¿O qué es lo que está pasando? ¿El adversario ya está eh, acaparando todo esto? Porque yo entiendo que sí tenemos diferentes lenguajes, pero aún así hay guerras entre diferentes lenguajes. Hablemos de Rusia y de Ucrania, por ejemplo, ¿sí? Y aquí en México ya veo yo que a la gente ya no le interesa si aquella persona sufre porque desapareció un hijo o porque se lo mataron, o ya no tenemos ese mismo sentimiento, ahí van los valores también, ya los perdimos, ya no los tenemos como en aquella época se nos enchinaba el cuerpo cuando escuchábamos las trompetas de nuestro tambor cuando estábamos en escuela y que nos ponían a tocar el tambor y las cornetas, hasta nos enchinaba el cuerpo de escuchar aquello, nos daba mucha emoción. Todo eso ya se perdió. ¿Y qué falta todavía que se pierda? Y no tenemos las mismas lenguas. Sí, Entonces, sí, Rocío, de hecho podemos tener la misma lengua, pero diferente pensamiento, ¿no? Lo que tú ujú, dices, diferentes valores. Y entonces, lo que aquí el Señor creo que hizo fue, ¿sabes qué? Te estás yendo por caminos que no te convienen y entonces te voy a confundir, ¿sí? Recuerden que inclusive Babilonia significa confusión, ¿no? sí, Ajá. Y te voy a confundir, ¿para qué? Para que por tu propio bien, porque mi voluntad necesita ser hecha y para que no sigas con tus pensamientos, con tus objetivos, ¿no? Con lo tuyo. Eso es lo que el Señor quería. Pero más bien creo que se trata de actitud, se trata de pensamientos y que no, desafortunadamente no son compatibles con el Eterno. así Ujú. es. Gracias, Rafa. Adelante, Roberto. La apreciación de todos es muy, muy edificante. Gracias. La palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿no? Sin embargo, justamente acá nos muestra que la confusión llega a pesar de haber, yo me imagino, ¿no? Hombres de los primeros tiempos, del inicio de los tiempos, con la presencia de Dios cerca, etc., porque al que diga, y Dios bajó y los confundió, y etc., y estuvo entre ellos, entonces, considero que es el corazón, ¿no? Desde que el pecado entró en la humanidad, ¿no? Y al margen de que pudiera existir un mismo lenguaje, hay desnaturalización del propio lenguaje por el pecado, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú se está viviendo algo, y en el Perú en 3 años han habido como 8 presidentes, ¿ya? Entonces, y el próximo año va a haber otro presidente. Y entonces, y el lenguaje, a pesar de tener comunicación, factibilidad en la comunicación, el lenguaje es uno, el pecado. El lenguaje, hay robo desde el poder. Entonces, pero hablamos el mismo lenguaje. Pero justamente esa concupiscencia, ¿no? Que el Señor nos muestra. Yo creo, el Señor nos narra acá, mira, hijito, a pesar de que hablan el mismo lenguaje, va a ocurrir donde tú vives.
va a ocurrir algo similar, ¿no? Porque no se trata del lenguaje, se trata del pecado que entró en la humanidad, ¿no? Y eso me da a entender lo que ocurre en la Torre de Babel, ¿no? Desobedecer al Creador y el Creador pone su mano, como en nuestra vida, ¿no? Estamos yendo, como lo que dijo usted hace un rato, hermano. Sobre todo en la perspectiva lo tengo de esa manera, ¿no? Bíblicamente hablando, el Señor tiene sus propósitos y los tiempos de Él, ¿no? Y ese no era el tiempo, por eso que el Señor ejecutó ahí. Gracias, hermano. Amén. Gracias, Roberto. Pues si no hay algún otro comentario, podrías seguir, ¿verdad, Miriam? Claro que sí. Pues es que igual Dios, cuando Dios dijo, nada de lo que se propongan hacer les quedará difícil. Entonces creo que si todos habláramos el mismo idioma, no sería para bien. Yo creo que Dios, en tal caso, tuviese que haber destruido la tierra totalmente, a todo ser viviente, porque ahí sí se levanta un líder y todo el mundo detrás de ese líder. Entonces yo creo que Dios también lo permitió por eso. Y hoy en día que hay tantos idiomas tan diferentes, tantos países, uno ve cuando hay sismos, cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones, cuando hay cosas, hambre, cuando hay enfermedades. Y entonces ya viene como el castigo para cada país de acuerdo a la maldad que practique, ¿no? Y Dios prefiere hacerlo de esa manera, así, como individualmente, por cada país, de acuerdo a lo que pase. No quiere decir que hayan unos países más santos que otros, pero sí hay países donde se mueve más la palabra, el poder de Dios, de acuerdo a cómo uno crea en Él. Y entonces Dios, creo que basado en eso, en esos pocos, tiene misericordia cuando pasa algo terrible, como por ejemplo en Japón, es donde pasa cada nada estas inundaciones tan terribles. Es un país muy duro, es un país que definitivamente a Dios no lo voltean a mirar. Entonces, me imagino que Dios también en su infinita misericordia por eso dio idiomas diferentes para extender su mano de acuerdo a la maldad de cada país y no a la tierra por completo, pienso yo. Ok. Romanos, ¿iba a decir algo, Rafa? No dije, ok, está bien. Romanos 1:30. Son inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aquí Dios habla de la desobediencia del ser humano que rechaza a Dios. Son personas que tienen corazones de piedra, son personas que quieren poder y poder y poder y se creen que nunca van a morir, creen que definitivamente, así tengan 60, 70 años, creen que tienen el derecho de seguir haciendo lo que quieren. Entonces la palabra de Dios aquí en Romanos 1:3 se refiere a eso. Implacables, personas que no tienen misericordia ni compasión hacia los demás y que pueden ser crueles o despiadados en su trato con las demás personas. Son personas que definitivamente no tienen misericordia, no tienen amor, son personas que no les importa el resto de la humanidad, son personas que definitivamente no tienen ese temor hacia Dios, que creen que se creen santos y que creen que en esta tierra no sufren. Y yo me pregunto eso, y yo digo, ¿qué pasa con los políticos de Colombia, acá este país? Hombres que no han sufrido, hombres que los ve uno ya con sus años, expresidentes poderosos, los dueños de los grandes bancos, y llegan a su vejez impresionante con una salud bonita, personas que no sufren, pero yo digo, Dios, ¿qué pasa más allá de la muerte? Porque todo el mundo se fija es en eso, la mayoría de gente se fija en aquellos que mueren y mueren bien, mueren en una vejez pues hasta bonita, pero ¿qué pasará más allá de la muerte? Y eso es lo que el ser humano no entiende. ¿Qué pasa más allá? Yo le preguntaba a Dios, ¿hay de aquellos que verdaderamente no sufren en esta tierra y se van con una vejez hasta bonita? ¿Qué pasará más allá, Dios? Esa es la pregunta que yo me hago.
respecto a aquellos, y entonces uno le dice a la gente, cuando uno les predica del amor de Dios, de su palabra, la gente le dicen a uno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con tal persona? Esa persona mire los años que tiene y tiene una vejez hasta bonita, y uno sí, pero es que eso, la vida no lo es todo en esta tierra. Después de la muerte, dejar este cuerpo, me imagino que más allá hay verdaderamente consecuencias. Y la gente lo duda. Y pues no le ponen cuidado definitivamente más allá, solamente lo que se vive acá. Así que ya no podían entenderse en unos a otros y así se dejó de construir aquella ciudad llamada Babel. El estrón de Babel es H894, significado confusión, Babilonia y o el imperio babilónico. Vamos y hagamos una torre, la cuya cúspide llegue hasta el cielo, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ya ellos sentían lo que iba a pasar, pero lo ignoraron por su propio orgullo, por la desobediencia, por la rebelión. No había tan solo una persona que dijera, paremos esto porque a Dios no le agrada. No una voz que se levantara allí entre este pueblo y que dijera, ¿dónde está Dios? No hubo una persona que se hiciera sentir y dijera, no lo hagamos, porque Dios nos puede castigar. Simplemente uno habló de todos y todos lo siguieron. Y era tal la unión que había entre ellos que Dios tuvo que bajar, porque Dios sabía hasta dónde ellos podían llegar. Ahora pues, descendamos, dijo Dios, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. El texto no especifica si Dios dio un idioma específico a cada persona o a cada grupo, pero se puede decir que la confusión del lenguaje se produjo en grupos o en familias más o menos de 2 personas en adelante. Porque pues no dice la Biblia cuánta gente había, ¿cierto, Rafa? No, Exacto. no dice. Entonces me imagino yo que fue por grupos o por familias. Génesis 11:1 dice, tenía la tierra una sola lengua. Génesis 10:5, de estos se poblaron la costa, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Eso era lo que yo le decía, que yo aquí que Juliet me explicó algo, lo entendí, pero igual que con la duda, porque aquí me devuelvo a Génesis 10:5, donde dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Es como si se hubiese hablado antes de que pasara lo de la Torre de Babel, como una profecía, algo así. Eso fue lo que yo le entendí a Juliet. Génesis 10:20 nuevamente dice, estos son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Entonces, a eso era lo que yo me refería y que quedé con la duda por lo que dice Génesis en el capítulo 10. La razón por la cual el capítulo 10 parece retroceder en tiempos se debe a una técnica literal llamada entrelazamiento o intercalado. El autor primero explica la genealogía de Noé y sus hijos, luego narra la historia de la Torre de Babel, que en realidad ocurrió antes de la dispersión de las naciones. Entrelazamiento es una técnica literaria que consiste en presentar eventos o historias de manera no lineal, intercalando diferentes narrativas o temas, el cual no sigue el orden cronológico estricto. Eso fue lo que yo encontré. Que esto, Miriam, sería lo que nos comentaba Juliet, Sí, ¿no? O sea que en primera instancia sí todos tenían una lengua y por eso utilizando esta técnica literaria aparenta que no, que desde antes la tenían, pero el autor lo que está haciendo es esto, ¿no? ajá. El autor, ¿no? Que es el Eterno, pero está haciendo esto, o sea, intercalando tiempos, si se puede decir así. Entonces, aquí esto
aclara muy bien lo que ya nos había dicho Juliet y entendemos que sí tenían una sola lengua y que posteriormente, ya a partir de la Torre de Babel, fue cuando el Señor da diferentes lenguas y se da el esparcimiento de toda la gente a otros territorios. Exacto. Ujú. Es que lo que el autor quería era que primero tuviéramos la necesidad de averiguar el chisme, o sea, nos deja solo el título del chisme y después nos cuenta el resto del chisme ya más adelante. Bueno, no Exacto. sé cuánto te falta, son 5 para las 8. Ay, Recuerden que carajo. terminamos a las 8 y seguramente vas a tener que terminar la próxima semana, ¿verdad? Sí, sí, porque exactamente terminé uno de los dos temas. Sigue aquí lo que son los descendientes de Sem y me demoro también, yo creo que bastante tiempito, entonces sí. La verdad, Miriam, quiero felicitarte porque lo estructuraste súper bien, muy bien, y creo que nos estás dando diferentes perspectivas, porque si nosotros leemos esos versículos que leímos del 1 al 9, si no mal recuerdo, la Sí. verdad es que a lo mejor creemos que no salen muchos temas y tú sacaste varios temas. Entonces, de verdad que lo hiciste muy bien, lo vas a seguir haciendo igual primero Dios la próxima semana y valió la pena la espera, creo yo. Bueno, la gloria es para Dios, porque la idea de uno es, ¿verdad? Cada día esforzarse más. Qué bueno. Y gracias por tu testimonio. La verdad es que también es muy agradable escuchar lo que el Señor puede hacer en nosotros cuando nosotros estamos dispuestos. Amén, así es. Gracias, Entonces Rafa, ya, por su apoyo a Juliet, por cada persona que participa. Vea, a mí me encanta estudiar la Biblia así, palabra por palabra. Me encanta escucharlos a todos. Así hagamos el oso, no importa. Lo importante es aprender, es tener un nuevo conocimiento del día a día respecto a la palabra de Dios. bueno, gracias Miriam. No sé si alguien quiera comentar algo antes de que nos despidan. Creo que no. Bueno, vamos a orar entonces para cerrar este tema. Padre maravilloso, damos gracias, Dios, a ti, oh Dios. Gracias por esa sabiduría hermosa que derrama sobre la vida de cada uno de sus hijos, Dios. Gracias por ese amor que nos da cada día. Gracias, Dios, por levantarnos aun cuando no tenemos fuerzas. Gracias, Dios, por tomar el control en la vida de cada uno, Señor. Gracias, Dios, por cerrarnos puertas, por abrirnos puertas, Señor. Gracias. Gracias por tanta misericordia, gracias por amarnos tanto. Gracias Dios porque sin ti no somos nada, Señor. Todo lo que somos lo somos por su infinita misericordia, Señor. Gracias por la vida de cada uno, por los años que tenemos cada uno, Señor, porque nunca nos hemos visto desamparados, Dios. Aún, como dice su palabra, cuando pasamos por el fuego, cuando pasamos por las aguas, ahí estás tú, Señor. Gracias por bendecirnos, Dios. Pedimos, Padre eterno, que seas tú quien bendice, oh Dios, a cada uno, Señor. Seas tú quien nos suple, Dios, en medio de las necesidades, quien suple, Dios, esos sueños, esos deseos del corazón, Dios, de acuerdo a su voluntad. Seas tú, maravilloso Dios, quien le da, Dios, las fuerzas al cansado, quien le da el amor al que no lo tiene, la paz al que lo necesita, Señor. Gracias Dios por ese amor tan grande. Gracias Dios por darme amor, por darme paz. Gracias bendito Dios de los cielos por bendecir mi vida, por bendecir a mis hijas, Dios, por bendecir a mis seres queridos, Señor. Gracias por bendecir a este grupo, Señor. Gracias por bendecir, Dios, a cada familia de este grupo, Señor. Gracias, Dios omnipotente. Para mí ha sido una noche maravillosa, Dios, donde hemos podido ver su gloria una vez más, Señor. Gracias, Dios. Padre maravilloso, despedimos este grupo, Dios,
en su amor, en su verdad, Dios eterno, y pedimos que no nos sueltes, Dios, y que nos bendigas cada día más y más, Dios, y que nos enseñes, Dios, a buscar primeramente el reino de los cielos, Señor. Ayúdanos y guíanos, Dios, para hacer de ese mandamiento, Dios, una realidad en nuestras vidas día a día, Señor. Amén y amén.